Aislado en la cárcel de San Sebastián, así es como está el sospechoso detenido en el Cacao de Alajuela, a quien investigan por abusar de menores y crear pornografía infantil. Fabián Mesa nos informa en vivo. Fabián, adelante. Aislado, Melissa, precisamente porque en los centros penitenciarios, no solamente de nuestro país, del mundo y sobre todo en Latinoamérica, existen códigos. Y una persona que es investigada por abusos, por violación de menores, cuando ingresa a un centro penitenciario, cuando ingresa a una cárcel, evidentemente lo que ocurre es que los demás privados de libertad se dan cuenta de ello y se dan agresiones, se dan amenazas. Esto fue lo que le pasó al sospechoso apellido Zúñiga, investigado en un caso que dimos a conocer aquí en Noticias Repretel el 10 de diciembre anterior, el caso Almodeo. Recordemos que los allanamientos fueron en el Cacao de Alajuela por producción de pornografía infantil y que la investigación reveló precisamente que este sujeto había abusado, había violado a menores de edad. En este momento investigan por lo menos 8 denuncias en contra de este hombre de apenas 26 años, pero no solamente eso, había grabado y había subido también a la nube estos videos. Más de 800 fue lo que los investigadores encontraron del organismo de investigación judicial, la unidad en contra del cibercrimen. Y precisamente cuando ingresa al centro penitenciario, ya los otros privados de libertad conocían a esta persona. Sufre agresiones según fuentes fidedignas que nos brindaron estos detalles y por lo tanto tienen que aislarlo y mantenerlo así. Al punto, nos dicen nuestras fuentes, que así lo hemos verificado, que están pensando en trasladarlo a otra cárcel en una ala donde solamente hay personas investigadas por delitos de violación, para minimizar el riesgo que siga sufriendo agresiones, el riesgo incluso de las amenazas que existen en contra de este sujeto por lo que ocurre en los centros penitenciarios, una situación que no es nueva, que se ha dado. Sin embargo, donde se encuentra él, en San Sebastián, evidentemente hay pabellones con decenas, cientos de personas que están por una gran cantidad de delitos. Lo que pasa es que en este momento, por ese tipo de delitos, ocurren estas situaciones y ya le pasó a esta persona. Vamos a ver qué dicen los expertos de esos códigos que existen en todas las cárceles del mundo. Este tipo de delincuente o de presunto delincuente en particular debe mantenerse siempre aislado del resto de la población carcelaria para evitar este tipo de cosas. Reitero, mucho privado de libertad se siente moralmente superior, considera que su delito es menor al delito de la persona que están golpeando y en realidad quien puede determinar eso son los tribunales de justicia. Sin embargo, para evitar esta fenomenología, lo ideal es que cada sospechoso por un delito de esta índole sea aislado o colocado con otros sospechosos culpables o en proceso de juzgamiento de delitos similares, para evitar que las lesiones eviten que la persona llegue a juicio y se llegue a saber a ciencia cierta si la persona era culpable o no. Recordemos el principio de presunción de inocencia. Por más evidencia que exista, solamente una sentencia de un juez de la República puede determinar su culpabilidad o no, y no sus compañeros de celda. Él llega a la cárcel de San Sebastián sobre todo por estar en la condición de indiciado, de sospechoso, con 3 meses de prisión preventiva, pero debido a la situación de violencia que sufre ahí, están pensando, están analizando llevarlo a otra cárcel que sería la de San Rafael de Alajuela, La Reforma, en un ala donde solo existen privados de libertad, investigados, detenidos en prisión preventiva y condenados por delitos sexuales, como les decimos, para minimizar el riesgo de que sufra una agresión mayor, para minimizar el riesgo de amenazas, incluso de muerte, que ha recibido donde se encuentra por delitos tan graves como lo son abusos, violaciones y también grabaciones de violaciones a menores de edad. Fabián, muchísimas gracias por la información.